Hola, que la paz y gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Hoy nuevamente a compartir una enseñanza que es de gran edificación para nuestra vida, y además de eso es cuando realmente pasamos de condenación a salvación. Y vamos a hablar lo que la Biblia dice sobre el bautismo. La palabra bautismo viene de el griego baptizo, que significa sumergir, zambullir, hundir, lavar, bañar y bautizar. Y es muy importante meditar sobre nuestro bautismo. Si fuimos bautizados con el propósito bíblico, es decir, si por ejemplo usted fue perdonado antes del bautismo, el bautismo bíblico entonces pierde el significado, pierde su propósito, pierde lo especificado por Dios. Entonces vamos a leer Efesios 4:5. Efesios 4:5 nos dice que hay un bautismo, uno solo. Nos dice así: un Señor, una fe, un bautismo. La Biblia nos enseña que es para el perdón de pecados. Hechos 2:38 nos lo enseña. Esto era lo que especificaba ahorita. Es decir, si usted fue, antes de ser bautizado, usted confesó a Jesús y sus pecados fueron perdonados en ese momento, entonces el bautismo bíblico pierde su propósito. ¿Por qué? Vea lo que nos dice Hechos 2:38. Aquí el apóstol Pedro, hablando inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Según el contexto, el don es la salvación. Entonces, según Hechos 2:38. Entonces, si usted fue perdonado antes del bautismo, pues su bautismo no es bíblico, porque nos dice que el bautismo es para el perdón de los pecados, es decir, uno no es perdonado antes. La Biblia también nos enseña que el bautismo es para lavar los pecados. Esto nos lo enseña Hechos 22:16, que es muy claro. Nos dice lo siguiente: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Muy importante. En el bautismo son lavados nuestros pecados, no antes. La Biblia también nos enseña que es para estar unidos a Cristo. En el bautismo nos unimos a Cristo. En el bautismo se cumple el Evangelio. Antes de pasar, quiero recordar esto. Vamos a recordar algo muy importante en Romanos 6:3. Nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí se cumple el Evangelio. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección. Entonces en el bautismo se cumple el Evangelio. Vamos a un momentico. Vamos a buscar aquí un pasaje bíblico. Aquí está en 1 Corintios 15, versículos 3 al 4, nos dice: porque primeramente os enseñó lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
Entonces aquí nos está hablando sobre lo que es el Evangelio. Aquí está, en el versículo 1. Entonces, para que tengamos presente esto, que el Evangelio aplica en nuestra vida en el bautismo. En el bautismo usted es muerto, sepultado y resucitado para nueva vida. Antes del bautismo no hay nueva vida. A partir del bautismo inicia la nueva vida. Entonces también nos enseña que es una sepultura. Es decir, que si usted fue bautizado pero no fue una sepultura, tampoco es bíblico. Dice, porque somos sepultados, no rociados. Es una sepultura. La Biblia también nos enseña que el bautismo es para salvación. Es decir, sin bautismo bíblico no hay salvación. Vamos a a 1 de Pedro 3:21, que nos lo enseña. 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora nos salva. El que diga que el bautismo no es para salvación, no está hablando conforme a las palabras de Dios. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, pasamos de condenación a salvación. Y Marcos 16:16 también nos lo confirma. Marcos 16:16 nos dice lo siguiente: el que creyere y conecta y fuere bautizado, es necesario creer, es necesario arrepentirse, es necesario confesar. Y en este pasaje de Marcos 16:16 nos especifica: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No podemos separar el creer y el bautismo, porque la I conecta, es una conexión. Entonces no podemos ignorar eso. El creer y el bautizar es necesario para la salvación. Esto es importante, ya ahorita lo leímos, pero vamos a leerlo. El bautismo nos enseña que a partir de ese momento empieza la vida nueva, no antes. Eso está en Romanos, aquí está, versículo 4. Dice: así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, amigo, si usted solamente confesó a Jesús, se arrepintió y usted inició un cambio de vida, pues lo felicito por eso, pero usted ante Dios no ha sido perdonado. ¿Por qué? Por favor, lo invito a leer Romanos 6 y se da cuenta que el bautismo es necesario porque, como dije, aplica el Evangelio y empieza realmente, después de que usted es sepultado y sale de las aguas, empieza realmente la vida nueva. Antes no. Entonces es el momento de dar ese paso, de buscar la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo edificó. Entonces, la Biblia enseña que es para añadir a la iglesia verdadera. Hay que recordar que Cristo solo edificó una iglesia. Solo edificó una iglesia, dice así. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Estoy leyendo Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, Cristo edificó una iglesia y siempre ha existido. No dejó de existir en algún momento y después fue restaurada, no. Cristo nos dice que ni la muerte podrá vencerla. Entonces, hay una iglesia verdadera, la iglesia que Cristo edificó. Y en Hechos 2:47 nos enseña que después del bautismo somos añadidos a la iglesia. Recuerdes, Hechos 2:38 fueron bautizados como 3,000. Y en Hechos 2:47 nos enseña lo siguiente: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces es importante tener esto presente, esta enseñanza, que el bautismo es necesario para la salvación. Entonces este era el mensaje que quería compartir. Espero que sea de gran edificación y que la paz y gracia de Dios los acompañe siempre.
Les envío un fuerte abrazo.